la señal que no es correcta es la que vimos ayer, porque quienes están a cargo de administrar nuestro país, ahí están, peleados. José María. Claro, porque es el traspaso de mando más tenso desde el retorno a la democracia. Mire esta portada de las últimas noticias. Se han roto las confianzas, dijo el presidente electo José Antonio Kast. Relato de ese día, se lo cuento brevemente. Entró el presidente Kast, el presidente electo. Estaba Gabriel Boric. Se sirvieron un café. Alcanzaron a hablar. 14 minutos hablaron. Afuera, en el Salón Amarillo, quienes lo acompañaban, los dos ministros. Los ministros de Boric y los ministros de Kast. ¿Saben lo que ocurrió al final? Cuando salen, todos quedaron atónitos, mirando a los dos mandatarios. Empiezan a enfrascarse en una discusión delante de sus ministros. Boric le dice a Kast, ¿tú sabes que el llamado ocurrió? Kast le responde a Boric, relatan que estaban presentes. Sí, pero tú no me informaste, tú me lo mencionaste. Se termina esta reunión, todos atónitos. ¿Y ahí qué le respondió el presidente Gabriel Boric? Entonces nos vemos el 11 de marzo. Ese es el relato de lo que ocurrió. Destempladas declaraciones, diría yo, en un tono que puede decirse vehemente, para decirlo así, por parte del presidente Boric a la salida de esta fallida reunión. Le voy a poner fallida porque en verdad no es que no se haya hecho, sino que no resultó como tenía que resultar. Y después, más estudiado y más reposado, una vez que pasaron un par de horas, José Antonio Kast hace lo propio. Acusaciones cruzadas que vamos a conversar aquí esta mañana con el diputado electo por el Distrito 10, Francisco Rego. Gracias por venir. Al contrario, Repe, Prisi, José María, muchas gracias por la invitación. Parto el programa del día de hoy mandándole un tremendo saludo a toda la gente que nos está viendo en sus casas y vamos a conversar un ratito de política y de estos pocos días que quedan para que vuelva la esperanza En una al país semana con José más. Antonio. Se está vistiendo más formal. ¿Tú decís? Sí. Pero me Está más pillaste. elegantito. Bueno, Me pillaste. diputado electo. Sí, No, está muy bien. Y Están Francisco, guardadas, están haciendo ejercicio la guayadera. y Francisco Vidal, otro Pancho que se suma a este Muy buenos panel días, ciudadano. con la experiencia que usted ya sabe que tiene en el mundo de la política y en el mundo público para conversar de esto, pues. ¿De qué estamos hablando? Porque ¿cómo partimos esta conversación? Pártala con una cosa de sentido común, un hecho lamentable. Bueno, claro, es un hecho lamentable, sin duda. Eso es lo que dice el sentido común. Oh, Pero acá bien. hay cosas que van más allá del cable chino, me da la sensación a mí. Hay como capa. Hay como capas y que finalmente es como la gota que rebasó el vaso. Que todo partió con una cordialidad pero maravillosa. Y uno decía, Sí. mira, dos tipos que están en las antípodas de la política en términos ideológicos y Pero son se nos capaces de pero hacer se nos metió el cable chino. un gesto tan bonito, la llamada, el otro día la reunión, y vimos los primeros traspasos, reuniones bilaterales entre ministerios. Los súper hitos bien. republicanos que tanto nos gustan a los Claro, chilenos. pero resulta que parece que todo se fue pudriendo en el camino. Diría que febrero fue un mes para el olvido en ese sentido. Hay una explicación que para nosotros es bastante lógica. Creo que la portada de las últimas noticias le da, pero es que al callo completamente. Se rompieron y se quebraron absolutamente todas las confianzas y lo que se está argumentando por parte hoy día de la oficina del presidente electo, de José Antonio Kast, es algo bien simple. A nadie le gusta que le mientan en la cara. Y a nadie le gusta que le mientan de forma constante en la cara. Y a nadie le gusta que le oculten información. Y es información sensible que el gobierno entrante debería tener y que lamentablemente el gobierno del presidente Gabriel Boric, en lo que ha sido la tendencia de estos 4 años, de basar su gobierno en las mentiras, termina el gobierno de la misma forma que comenzó. Comenzaron mintiendo, gobernaron mintiendo y terminan mintiendo y o ocultando información que es sensible geopolíticamente para el Estado de Chile y para nuestro resguardo de la infraestructura crítica y de Te las voy a decir, comunicaciones. mira, ¿sabes qué? A mí... Ejemplos siento tengo que- por montones. No, pero siento que la palabra que más se ha utilizado es precisamente las mentiras. Mentira. Cuando existe una crisis de confianza con los políticos. Es difícil tratar a un gobierno en ejercicio de mentiroso. No, pero no también, es difícil. Pero a ver, ya es feo. No, no es feo, Sí. es política. Sí, y pero hay lo que pasa es decir que es las una palabra verdades. muy fácil. Pero es muy fácil. No, está bien, Porque pero cuando que... te mienten de forma constante es muy fácil dar ejemplo. Mira, y podemos entrar en detalle de las cosas y puedo estar muy de acuerdo con eso. Pero ¿sabes qué pasa? Es que yo siento que hoy día los políticos se han Aburren. pasado... No, es que se han pasado 40 pueblos con el tema de que tratar de mentiroso es invalidar al que viene. Pero mira, ¿por qué te lo digo? Porque así como se trató a un gobierno en ejercicio de mentiroso, todavía se trata así, él es el mismo presidente que trata de mentiroso Pero a quien ese lo fue el tono- sucede. Y ese fue el tono de la campaña. ¿Se acuerda de que Sí, la es que- candidata Jara también le decía No, mentirosa? la Porque también hay la cosas campaña que... fue dura. La campaña fue Fue súper dura dura. porque efectivamente Pero la palabra ¿sabes? mentiroso se ocupó
digamos, como argumento para todo. Francisco Vidal, tú... No, yo lo miro de otra perspectiva. Puede ser que son los años. Yo creo que se le hace mal al país, incluso que mutuamente se traten de mentirosos. Porque además, si tú te metes en esa lógica, yo tengo en el cuerpo 2 traspasos. Dos. Pero con una gracia. Los 2 tipos de traspasos. A ver. De Lagos a Bachelet oficialismo, Claro. y de Bachelet a Piñera. Claro. Y fueron impecables. Porque el traspaso, para los ciudadanos que lo están viendo, no es un problema de pasarte el timbre. Es la información del Estado que continúa. Claro. Los trámites continúan. políticas Eso públicas es. que están en marcha, Los situación económica del proyectos de ley. ministerio. Por ejemplo, mi experiencia, para hacerlo concreto, le traspasé el Ministerio del Interior a Andrés Saldívar. El 11 del 2006. Impecable, porque además Saldívar conocía el paño, había sido ministro de Frei Montalva, imagínate. ¿Estamos? Y después le traspasé defensa a Rabinet. O sea, Igual más cerquita. También había elementos como de confianza personal. O sea, habíamos Sí, pero era más junto con estaba más Rabinet. cerquita suyo. Fue el primero que cruzó el charco. Exactamente. Oye, pero acá la contienda es desigual, po. Porque Pancho me está tirando todos los años de trayectoria, todos los cambios de gobierno, y yo primero, segundo que estoy viviendo. Por eso es que te digo que aquí la Por eso tengo un llama la poco más. atención efectivamente el escenario actual. Sí. Es inédito desde el 90, incluyendo la concentración se repitió el plato 4 veces. ¿Estamos? El presidente Piñera 2, pero con alternancia. Claro. Este es un caso. Fíjate que yo, incluso mirando para atrás, si esto no se arregla en los próximos 8 días, la tensión En el momento, en del el cambio de momento mando. es completamente innecesaria. ¿Están alimentando esa tensión? Claro. Pero yo lo creo que hay saco- que separar aquí 2 dimensiones. O sea, yo creo que una cosa es los hechos que ocurrieron. Sí. Entre otras cosas, 8 reuniones donde se pudo haber entregado la información y no se entregó. Me imagino que usted que estuvo en traspaso sabe que de repente cuando hay información un poco sensible se entregan carpetitas que dicen reservado, con los antecedentes que vienen... Bueno, no hay ninguna carpetita reservada del caso chino como sí lo hay de otros temas, por ejemplo, Gendarmería, ¿ya? Donde se entregaron documentos reservados a la... Y en defensa también. Y en defensa también. Pero no hay carpetita reservado. Es un hecho la causa. No hubo una verdadera vocación del gobierno vigente por informar de este tema. Pero te puedo decir Pero lo algo, José otro... María, que yo voy a hacer una autocrítica. Yo soy del gobierno. La forma que se informó una vez que Muñoz dice que le impidieron la visa es la negación de un manual. Primero, escuché 5 o 6 opiniones distintas del gobierno. Claro. Ahí lo que la experiencia te dice, un vocero. Claro. Una Ya, vocera. pero Pancho, con toda la información. te pido algo. Sí. Déjame hacer la pega. No le pegues tanto al gobierno tú. Estamos No, un sí, poquito. no, yo no. Estamos un poquito. No, amigo, Yo, es mi oye, gobierno, la lealtad consiste sin también duda, en decir la verdad. en decir la cosa. Acá hay hechos de la causa que son evidentes. Yo lo primero que quiero hacer es felicitar a la prensa libre en este país. Porque gracias a la prensa libre en este país hemos sabido del caso convenio, del caso indulto, del caso pensiones de gracia. Y este caso en particular también se destapa por la prensa. Ah, mierda. Acá hubo una intención por parte del gobierno de ocultar información. Decretos firmados que no se comunicaron, baja de información. Cuando se junta el ministro Juan Carlos Muñoz, ministro de Telecomunicaciones en ejercicio, con el nuevo ministro de Granch, esa es la reunión más importante porque esto pasa por el Ministerio de Telecomunicaciones y Transporte y no se informa absolutamente ¿Sabes nada. lo que pasa? Se guarda fue la información. evidente. Francisco, ¿sabes lo que pasa? Y- Yo y te voy a sabí- decir, espera, Ferreira, ¿sabes de qué me somos acuerdo? los dos, ¿ah? ¿De qué me acuerdo? Francisco. Me acuerdo del caso de la luz. ¿De Me cuál? acuerdo del caso de la luz. Cuando el ministro Diego Pardo, durante un año, le escondió la información a los chilenos. Y uno dice, ¿cuál es la misión de un gobierno? ¿Transparentar Transparentar. información o Eso. guardar información? Y yo me vaya a disculpar, pero cuando un gobierno oculta información, no es que le esté mintiendo al sector político de la derecha, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Le mienta a los chilenos. Francisco, yo te voy a decir una cuestión. Ha sido, y esto es una opinión personal, ha sido muy lamentable el manejo comunicacional que ha tenido en ciertos episodios este gobierno porque empiezan a tirar las cosas de goteo, como que cuando los pillan. Y resulta que, oye, si
Uno puede tener una mala gestión, uno puede estar... Claro que puede haber algunas cosas que incomoden a la opinión pública, pero si tú la transparentas desde el comienzo, o sea, cualquier profesional de las comunicaciones te diría, viejo, abre el naipe y transparenta. Porque si tú abres el naipe y transparenta, no tienes después 1 mes y medio, 2 meses con especulaciones y con gente diciendo, ¿qué quieren esconder? No sé Y si lo me hablas explico. una sola vez. Y lo habla una sola vez, lo transparenta, responde todas las preguntas y listo. Pero dices la verdad, porque si no dices la verdad o sueltas de agotita, al final es peor. Yo no quiero juzgar intenciones del gobierno en esto, pero que han metido las patas y han hecho que mucha gente diga, ¿y quién hizo la pasada? Porque aquí es legítimo preguntar. Porque ¿por qué tanto No, y ostracismo agrégale que en esta cuestión? si echas en materia de sospecha, fíjate que Kaiser, que yo lo entiendo, el presidente Kast, el 11 de marzo, el día que asuma, va a tener 2 candidatos presidenciales ahí mismo, Adentro. Kaiser y Parisi. ¿En qué se nota eso? Kaiser, con respecto al tema de los chinos, dice ayer, lo leí en el Mercurio, oye, aquí hay moros y cristianos, ¿eh? Porque resulta que la oficina que representa a la empresa Chile es del ministro de Defensa, Barro. Sí. Si tú lees Pero eso... él no estuvo involucrado, son de los mismos abogados, pero él no participó, pero para que quede súper clarito. te quiero decir cómo la cosa es más compleja. No, claro, pero lo que pasa es que Ahora- ahí mismo donde tienes que salir a aclarar con la verdad, Exacto. con transparencia total, porque tampoco podemos empezar a tener dudas antes del 11 de marzo de las autoridades que vienen, porque Eso si no es lo ya- grave. eso quiere decir que mejor Es que eso es lo cerremos por grave. fuera. Bueno, es que Déjame por ir algo- con Gabriela Alegría, por favor, Francisco, porque ¿Dónde estamos? El Gabo está en la oficina... está en la reunión que tiene José Antonio Caz en este minuto con sus ministros en el Radisson, entiendo, mientras el presidente de la República está en Punta Arenas. Y también podría Gabriel. hablar. Exactamente, Pri Repe. Tenemos agendas completamente separadas. Gabriel Boric, el presidente en ejercicio, está en Magallanes con una agenda completamente privada. No han entregado detalles de qué es lo que va a hacer en el sur de nuestro país y vuelve hoy en la noche. Nosotros ahora en la mañana estamos justamente en la comuna de Las Condes, en un hotel del sector oriente, donde el presidente electo José Antonio Cast está reunido con todo el gabinete. Podríamos decir que podría ser el primer consejo ministerial del presidente Cast. Se están delineando las líneas de trabajo, se está conversando también lo que ocurrió ayer en el Palacio de la Moneda y cerca de las 11 de la mañana, ojo con esto, tendríamos una vocería de Mara Cedini. Ahí podríamos tener más antecedentes de La cómo nueva quedó vocera. la relación entre ambos gobiernos, sobre todo pensando en lo que pasó ayer. Hay muchos datos. Por un lado, se había hablado que no iban a haber más reuniones, pero ojo con esto, hay una subsecretaria que sí mantuvo las relaciones con el gobierno actual y por lo tanto también se está revisando qué es lo que se va a hacer en los próximos días, Pri Repe. Gabo, esta reunión, esta cumbre con todos los ministros, ¿se coordinó ayer? Yo entiendo que no, Pri. Yo entiendo que este consejo estaba previsto de todas maneras. Se aceleró, lo que nosotros entendemos que se aceleró producto de lo que pasó ya. ayer. Había una instancia en la que iban a participar todos justamente antes del 11 de marzo para poder tener la agenda más o menos delimitada, pero se empieza a acelerar luego de lo que pasó ayer. Sí, es que te lo pregunto porque una de las dudas que también surgían ayer, a raíz del retiro de la moneda del presidente electo, es que quizás ya tenía la decisión tomada. Si lo del cable chino fue la guinda de la torta. Oye, espérate, yo quiero poner otro tema y yo no sé si ha sido debatido allá, Gabo, después tú nos cuentas. Lo que pasa es que ayer, yo no sé si pasó colado, porque el gran titular es se cortó el cable. Se cortó Entre el cable. Cast y ¿cómo se llama? Y Boric, se han roto las confianzas. Pero hubo una cosita que se dijo ahí, y yo no sé qué opina usted también en su casa, nos pueden escribir, dando su opinión. José Antonio Cast dijo, una fuerza de tarea para mirar con lupa, no lo dijo así, yo estoy más o menos tratando de hacer, para mirar con lupa los servicios y las reparticiones públicas, porque dijo, hemos encontrado plantas duplicadas, hemos encontrado ministerios que no son claros con las cuentas y vamos a pedir a la Contraloría, al Consejo para la Transparencia y si hay delito, esto va a ir a Fiscalía. Tal cual. Ese tono no lo había usado. ¿Por qué lo digo? Porque siempre dijo, vamos a cortar a los Sí. políticos, ahora, vamos a bajar. En la Para campaña, cerrar, acuérdate que yo quiero- se iba a revisar escritorio por escritorio. Claro, escritorio por escritorio. Entonces, ¿qué es lo que es eso?
¿Es una amenaza? No, acá, no, en ningún caso es una amenaza. Es que eso lo puede decir El en tono es cualquier distinto. circunstancia, pero lo dice en un tono en medio de esta controversia. Sí, el tono es distinto, pero lo que está haciendo José Antonio Kast en esta pasada es decirle a los chilenos, mi palabra vale. Lo que yo digo se cumple y cuando yo digo algo, eso se va a hacer. Yo no les voy a mentir y no les voy a prometer cosas que no puedo cumplir. Y él en campaña fue sumamente claro en decir que el futuro gobierno era un gobierno de emergencia donde habían 3 pilares fundamentales: inmigración, seguridad y crecimiento económico. Y hoy día, este último tiempo, nos hemos dado cuenta que lamentablemente este gobierno no ha realizado bien los cálculos que va a entregar el gobierno con el año 2025 con un déficit de cerca de 10.500 millones de dólares y nosotros prometimos a la ciudadanía ordenar las cuentas fiscales. Y para eso, lógicamente, lo primero que tú tienes que hacer es velar porque el dinero de usted, señor contribuyente, porque usted financia el Estado. Es usted que cuando va a comprar una Coca-Cola estaba pasándole la plata a los políticos para que los políticos puedan mantener la administración del Estado. Esa plata hay que usarla bien. Y esa plata no se la pueden robar. Y esa plata no puede servir para contratar operadores políticos. Entonces, cuando vemos plantas de ministros que venían o funcionarios que venían del gobierno de Sebastián Piñera, que conocen la administración del Estado, y llegan al ministerio y se dan cuenta que hay el doble de funcionarios, me vaya a disculpar, pero lo primero que hay que hacer ahí es una fuerza de tarea que escritorio por escritorio, vea cuál es la pega que hace cada uno Sí, de yo esos entiendo que funcionarios. eso se puede decir. Puede ser parte de tu plan y tú lo planteas, qué sé yo, todo el cuento. Pero otra cosa es decirlo ayer y en el tono que se dijo. Claro. Yo no sé si